José Roberto Amaya Celaya, exagente policial, fue condenado a 25 años de prisión por hurto, extorsión agravada y restringir ilegalmente la movilidad de varias personas. Se aprovechó de su cargo para exigir dinero a las víctimas, intimidándolas con capturas falsas y acusaciones de pertenecer a agrupaciones ilícitas. También les decomisó los celulares y nunca se los devolvió, usándolos para revisar su información. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. 3 sujetos fueron detenidos tras hacerle daño a un hombre en una cervecería de la colonia Santa Marta, en Sonsonate Centro. Se identificaron como Salvador Enrique Gutiérrez Hernández, Eleno Vladimir Zúñiga Martínez y Cristian Gerardo Saldaña Cruz. La situación se originó durante una reunión en el lugar, donde una discusión derivó en una agresión física. La víctima está siendo atendida en un hospital, y los involucrados serán remitidos por causar lesiones. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Bien, vamos a analizar y quiero contarles inicialmente que con 59 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una iniciativa enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele, para fortalecer la lucha contra la corrupción. ¿De qué se trata? Bueno, de una nueva ley que permitirá continuar combatiendo este flagelo en el país mediante medidas contundentes. Vea esta nota y venimos hablando de esto. En una muestra clara del compromiso del gobierno por la transparencia y la probidad de los funcionarios mediante medidas contundentes, la ley anticorrupción castigará con prisión a todos los que se atrevan a cometer actos de corrupción, incluyendo a los testaferros. El articulado establece que se obligará a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto a la declaración anual de la renta. Tenemos una firme convicción de luchar contra la corrupción desde cualquier nivel. Y segundo, que estamos dando los pasos necesarios para garantizar que no solo hoy, sino que de aquí en adelante se eleve mucho más el estándar de los servidores públicos. Se establecen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que serán aplicados a todos los niveles de gobierno. Esto incluye la implementación de auditorías regulares, la creación de una plataforma digital que permitirá un monitoreo constante y en tiempo real de fondos públicos y la protección de los denunciantes que actúen de buena fe. Además, se creará el Centro Nacional Anticorrupción, que estará integrado por 12 instituciones para realizar labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la Fiscalía General de la República para perseguir a los corruptos. Cuando aquí gobernaban los partidos tradicionales de Arena y el FMLN, nadie quiso tocar este tema ni hacer nuevos delitos en contra de funcionarios que se corrompen. La ley también establece que la población podrá denunciar ante el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción a cualquier funcionario o empleado público que se esté enriqueciendo ilícitamente. Con esta nueva herramienta, El Salvador da un paso más para erradicar la corrupción, dejando en el pasado todos los hechos que obstaculizaban el crecimiento de la nación, tal como se hizo con los pandilleros. Raiza, quiero hablar precisamente de este tema. Esta es una de las leyes que de pronto muchísimos salvadoreños estábamos esperando, y es la ley para combatir la corrupción, que hoy precisamente fue aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente. Desde su punto de vista, Raiza, ¿qué significa esta ley para los salvadoreños? Bueno, pues la aprobación de esta ley, ¿verdad? Para iniciar el proyecto de ley que fue enviado por el presidente Nayib Bukele, pues es muestra muy clara y contundente que no se van a tolerar, digamos, o seguir tolerando actos de corrupción. No me refiero a que en este gobierno actual hayan habido, ¿verdad? Pero creo que en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Digamos que estos actos de corrupción habían quedado de alguna manera impunes, ¿verdad? Recién sí han habido algunas sentencias condenatorias,
pero de alguna manera los funcionarios públicos, y no solo refiriéndose, por ejemplo, a los diputados, ¿verdad?, sino que a todos los funcionarios de gobierno como tal, ¿verdad?, no tenían, digamos, ese antecedente o ese precedente de que la corrupción pues iba a ser penalizada, ¿verdad? Esto, pues, la verdad que crea un precedente importante en el país, ¿verdad? Ya varios países en Centroamérica cuentan con este tipo de leyes, sin embargo, no era el caso de El Salvador, ¿verdad? Entonces, había, digamos, como ese rezago en temas de impunidad, digamos, y de corrupción, ¿verdad? También hay que entender que la corrupción, ¿verdad?, tiene un costo y es un costo muy elevado para la población en general, ¿verdad? Entonces, estos índices, digamos, de impunidad y corrupción que han habido tradicionalmente o históricamente en los países centroamericanos, ¿verdad?, poco a poco han ido mermando. Y pues la aprobación de esta ley no solo es un avance, digamos, en materia jurídica, sino también, ¿verdad?, en temas de crecimiento, porque, como bien lo decía al inicio, ¿verdad?, la corrupción tiene un costo, y al poder combatir la corrupción de manera frontal, ¿verdad?, pues definitivamente que esto va a traer beneficios para la población. Claro. Esta ley se aplica no solo a funcionarios o titulares de las diferentes instituciones autónomas, sino que también a empleados y agentes de autoridad de cualquier órgano del gobierno, Raiza. Sí, esto también es muy importante resaltar, ¿verdad? El hecho que de alguna manera la corrupción ya no se va a tolerar a ningún grado, ¿verdad? Es decir, ¿verdad?, toda la población va a poder denunciar, ¿verdad? También creo que es un llamado grande a que la ciudadanía tenga y se vuelva, digamos, ese ente fiscalizador que muchas veces la ciudadanía no conoce, digamos, que tiene ese como poder, digamos, ese derecho de poder fiscalizar, ¿verdad?, a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, servidores públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado como tal, ¿verdad?, es el que paga, digamos, todos estos salarios, pero ¿cómo lo hace el Estado? ¿Verdad? A través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Entonces, creo que esto es un llamado no solo a la ciudadanía como tal, ¿verdad?, que va a poder denunciar y fiscalizar, sino también a todos los servidores públicos y funcionarios, a que si de alguna manera han tenido estas acciones, ¿verdad?, han cometido, digamos, actos de impunidad o de corrupción, pues de alguna manera ya la sociedad, y no solo la sociedad, sino también pues los mismos funcionarios van a poder denunciarlo y pues tener un castigo ejemplar. Claro. Raiza, con esta ley también se crea el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer obviamente labores de regular y verificar obviamente el patrimonio. Desde su punto de vista, ¿qué mensaje estaría mandando el presidente Bukele y obviamente con la Asamblea Legislativa a su favor, que obviamente ha aprobado esta iniciativa, estaría mandando hacia afuera? Me parece que el mensaje más claro que el presidente está enviando ahora es que los políticos o los funcionarios que quieran, más que nada los políticos que quieran postularse, bueno, y también los funcionarios que vayan a ejercer, ¿verdad?, van a llegar a servir, más no a servirse, ¿verdad?, sino que no a enriquecerse, como muchas veces se ha como tergiversado ese concepto, ¿verdad?, de política, ¿verdad?, de que quiero volverme funcionario público para poder enriquecerme, enriquecer a mi familia y a mis demás generaciones, ¿verdad? Y eso pues no solo es en El Salvador, eso ocurre en toda Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas judiciales han sido muy débiles, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y nuestras leyes también, inclusive pues y con esta creación de estas leyes, ¿verdad?, que son novedosas, digamos, para el país, definitivamente que las personas que vayan a postularse a cargos políticos, a cargos públicos, ¿verdad?, o quieran ejercer, van a hacerlo por esa querer ejercer y servirle al país más que nada y no llegar a enriquecerse. Claro. Entre los puntos más relevantes de esta ley, obviamente, Raiza obliga a todos los servidores públicos, funcionarios de gobierno, bueno, titulares, a presentar todos los años una declaración patrimonial, junto por supuesto con la declaración anual de renta. Y esto es algo que a la hora de revisar, digamos, el mapa de la región o a nivel mundial, no es, o sea, no es algo que se dé, no es algo que se exija a los diferentes gobiernos. Ahora en El Salvador y con esta ley es una obligación presentarlo. Sí, esto también es un gran avance, ¿verdad?, en materia fiscal también, ¿verdad?, porque pues todos los funcionarios públicos ingresan, digamos, con un patrimonio, ¿verdad?, cuando van a ingresar a sus cargos o a su puesto como tal.
y muchas veces, ¿verdad? Hay estadísticas y sobre todo hay ejemplos muy claros, ¿verdad? Que cuando salen, por ejemplo, diputados, por ejemplo, puedo hablar con propiedad del caso de Guatemala específicamente, ¿verdad? Que salen los diputados a los 4 años, digamos, de su gestión en el Congreso, ¿verdad? Y pues ya salen con un patrimonio que no corresponde, digamos, no obedece al salario que ellos devengaban mensualmente, ¿verdad? Entonces, esto ha pasado en muchos de los países, sobre todo en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, que ahora anualmente tengan que realizar, digamos, esa declaración, digamos, de la mano, ¿verdad? De los sistemas tributarios, ¿verdad? Del país, definitivamente es un gran avance. ¿Por qué, verdad? Si alguien lo estuviera haciendo, digamos, o enriqueciéndose de manera pues ilícita, digamos, ¿verdad? Con fondos, y no solo de gobierno, ¿verdad? Sino que también muchos de los funcionarios y también políticos, ¿verdad? Que han ejercido, digamos, un cargo público, muchas veces reciben dineros, ¿verdad? De por fuera, digamos, ¿verdad? De ciertos sectores. Entonces, esto hace que el patrimonio de ellos no corresponda, digamos, al salario mensual que ellos devengan. Entonces, que esto vaya a ser anualmente, va a ser, digamos, que esto no siga avanzando, digamos, si de alguna manera algún político, algún funcionario ha caído en actos de corrupción. Desde su primer mandato, el presidente Nayib Bukele emprendió una guerra contra la corrupción, como el compromiso de que no va a tolerar ningún caso relacionado a la extracción de fondos públicos. Las acciones se han venido implementando para combatir este cáncer que no ha permitido el desarrollo de los salvadoreños. Y esto incluye a funcionarios de anteriores administraciones como del actual gobierno. Hoy declaramos la guerra contra la corrupción. La contundencia de esta declaratoria significa perseguir sin tregua a todos los exfuncionarios y servidores públicos, sin importar su nivel, que hayan cometido actos de corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Es una guerra sin cuartel contra los corruptos, ya que el presidente Nayib Bukele ha dado iniciativa a reformas de ley para que los delitos de corrupción no prescriban. Además, ordenó allanar el patrimonio de uno de los pioneros de las prácticas ilegales que corrompieron la función pública en el pasado, Alfredo Cristiani. En este momento, el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani. Dentro de esta guerra se han tomado decisiones agresivas y se han llevado acciones para evitar hacer lo que los expresidentes de la República promovieron para saquear el Estado. Y para dejar un legado sobresaliente, el mandatario hizo una petición al fiscal general en noviembre de 2023, la cual sigue en pie. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Este gobierno está comprometido a luchar contra la corrupción debido a que afecta a todas las áreas de la sociedad, ya que frena la inversión, los proyectos para la población y mantiene a los países en el subdesarrollo, una realidad de la que se busca resurgir. Bueno, Raiza, ¿qué opina usted al respecto, tomando en cuenta la nota que veíamos, que esto incluye también a funcionarios del gobierno actual y gobiernos anteriores? Resaltar mucho, ¿verdad? También que se dé, digamos, esa fiscalización directa, digamos, en el momento, digamos, ahora que están ejerciendo estos funcionarios, ¿verdad? Y políticos. Entonces, creo que ya que el presidente, digamos, lo está solicitando y lo está diciendo abiertamente, ¿verdad? La ciudadanía, es una muestra, ¿verdad? De que él no va a tener, digamos, ningún tipo de afinidad o ningún tipo va a tolerar, ¿verdad? Este tipo de conductas si así se estuvieran dando, ¿verdad? Entonces, creo que eso da mucha certeza a la ciudadanía, ¿verdad? Que se va a poder combatir el tema de la corrupción. Y también, ¿verdad? Cuando señala que va a funcionarios que han robado de alguna manera o cometido actos de corrupción anteriormente, eso es importante, ¿verdad? En pocos países, ¿verdad? Se les da, digamos, esa búsqueda, digamos, a funcionarios que han saqueado al país muchas veces, ¿verdad? Muchas veces los funcionarios buscan países donde puedan exiliarse, ¿verdad? Donde no exista, por ejemplo, el tema de
que puedan, digamos, mandarlos a traer, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante y sobre todo muchas veces, ¿verdad? Solo se busca, digamos, castigar el acto como tal de corrupción, pero no se busca o no se persigue, digamos, que devuelvan, digamos, el dinero que tomaron, ¿verdad? Entonces, creo que eso vaya de la mano con la extinción de dominio de propiedades y dinero que hayan adquirido de manera ilícita o fraudulenta. Me parece que es un gran avance para el país. Claro, Raiza, ustedes que de pronto miden mucho el comportamiento político, niveles de aceptación, respaldo de ciudadanos, que miden mucho también aceptación incluso de leyes, no solo en la región, sino en varias partes, obviamente, de Latinoamérica. Desde su punto de vista y por todo el bagaje y expertise que tienen, ¿se ha dado esto, lo que ha pasado en El Salvador con esta ley anticorrupción, se ha dado en otros países de la región? Más que darse como ley, ¿verdad? Se han creado comisiones específicas, digamos, para el combate a la corrupción. Podría hablar del tema de la CICIG en Guatemala, por ejemplo, o la MASI en Honduras, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Al no estar, digamos, como plenamente establecidas como ley en el sistema judicial, digamos, en el sistema jurídico de los países, ¿verdad? Deja, digamos, muchos vacíos y también muchas veces son solo proyectos de gobierno, digamos. Sí. No llegan muchas veces ni al tema de una política pública como tal, ¿verdad? Sino que son, digamos, proyectos de un gobierno y que otro gobierno le da continuidad, pero si el otro gobierno ya no quiere, pues lo va a dejar de lado, ¿verdad? Entonces creo que más que como proyecto de ley, digamos que El Salvador de alguna manera está siendo como pionero, digamos, sobre todo en los países del norte de Centroamérica, y eso es importante, ¿verdad? Porque pues definitivamente está dando muestras, ¿verdad? Que cuando se quiere combatir la corrupción de manera frontal se puede realizar, y evidentemente tienen que tomar acciones concretas como este proyecto de ley, que ya ahora pues sería una ley. Claro, por eso le preguntaba, porque es decir, hay, digamos, pequeños, mínimos o ningún esfuerzo de varios países por luchar contra la corrupción, y ese tema obviamente no es medular, y vemos que en El Salvador ya existe una ley, existe una ley que obliga a todos los funcionarios públicos, titulares de las instituciones, a presentar su declaración de probidad, pero al mismo tiempo también a ser fiscalizados, obviamente por un sistema nacional integrado anticorrupción, que obviamente va a regular y verificar todo el tema patrimonial de los funcionarios públicos, como repito, incluyendo los titulares. Por eso le digo si habían visto algo semejante o igual de lo que está pasando en El Salvador. Sí, concretamente no podría responderte exactamente, pero sí creería que tal vez países como Costa Rica ya tendrían un avance un poquito más, digamos, en materia de ley, pero sí lo que se ha visto son esas comisiones, digamos, anticorrupción, sí. Varios países, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala fue pionero, digamos, en eso, ¿verdad? En el tema de la CICIG. Luego varios países intentaron replicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en Panamá y en algunos otros países, pero también al ser comisiones específicas, ¿verdad? Y también como ciertos proyectos de gobierno que estaban obedeciendo también a ciertas agendas, ¿verdad? Y en temporalidad también, pues definitivamente que fue, digamos que cuando las impulsaron, ¿verdad? En los países, por ejemplo, en Guatemala y Honduras, obedecían a cierta temporalidad, y eso también hacía que de alguna manera no estuvieran constituidas, ¿verdad? No que estuvieran en la ilegalidad, sino que no estaban tan cimentadas, digamos, entonces eso hacía, ¿verdad? O eso hizo que estas comisiones dejaran un poco de tener relevancia, o en el caso concreto en Guatemala, que la comisión dejara de existir plenamente. Entonces, que El Salvador lo esté haciendo como un proyecto de ley, lo esté implementando, me parece que va a ser de mucho beneficio, sobre todo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Están sentando ese precedente de que lo están dejando ya como ley para que ningún otro gobierno, digamos, pueda quitarlo. Claro. Vimos ahora en la Asamblea Legislativa que hubo algunos diputados, principalmente de oposición, que se opusieron a esta ley y dijeron: no vamos a acompañar, no vamos a aprobar, no vamos a dar nuestros votos para esto. Yo sé que a veces es un poco complicado poder hablar del tema, pero ¿qué mensaje cree usted que estaría mandando estos políticos que de pronto no acompañen esta iniciativa? Creo que mucho también obedece, ¿verdad?, al tema que han sido tal vez partidos también que tradicionalmente gobernaron, digamos, tenían los tres poderes del Estado como tal, y pues con la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, tanto en su primer periodo presidencial como ahora ya iniciando el segundo,
Creo que es un poco ir como contracorriente, digamos, de no estar a favor de ciertas leyes o ciertos proyectos de ley que el presidente ha implementado, tal vez no porque estén tanto en contra, sino como que esa va a ser como la agenda que ellos van a seguir de alguna manera, ¿verdad? Como ir un poco en contra de ese sistema, digamos, que la población legitima. ¿Por qué, verdad? Porque reeligieron al presidente, ¿verdad? Igual a sus diputados. Entonces de alguna manera este gobierno pues está en la legalidad, en la legitimidad, pero muchas veces también, ¿verdad? Hay que entender que ciertos temas, ¿verdad? Ciertas agendas, sobre todo en las asambleas legislativas, en los congresos, ¿verdad? Obedecen a ciertos sectores, ¿verdad? Siempre va a haber un sector, a veces tal vez ya no tan amplio en El Salvador, que va a ir como contra ese sistema, digamos, que se está estableciendo, y sobre todo, ¿verdad? No tanto teniendo, digamos, esos fundamentos, ¿verdad? El por qué estar en contra, digamos, de una ley anticorrupción, que esta ley sobre todo, ¿verdad? Favorece a toda la población. El tema de la deuda. Y es que la ruta para eliminar la deuda política acá en el país, en El Salvador, ya comenzó. Tras el clamor popular y la voluntad del presidente Nayib Bukele de saldar esta deuda histórica para dejar de financiar con dinero público a los partidos señalados de corrupción. Ve esta nota y venimos hablando de esto. Con convicción, el mandatario cumplió proponiendo quitar las disposiciones jurídicas que obligaban al Estado a financiar las campañas electorales de todos los partidos, entre ellos Arena y el FMLN, señalados de tener vínculos con el narcotráfico, corrupción y con las pandillas con quienes pactaron beneficios. Por lo tanto, con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. La iniciativa del presidente Nayib Bukele llegó y fue aprobada por la Asamblea Legislativa, expresando que, como primer paso, había que hacer efectiva la ratificación del cambio hecho en abril de 2024 al artículo 248 de la Constitución para que una sola legislatura pueda acordar y ratificar una modificación constitucional con mayoría absoluta. No un parche, no algo momentáneo, sino de forma permanente. Y aquí lo queremos dejar claro. Nosotros estamos de acuerdo en que la deuda política ya no exista más y que ya no esté contemplada en la Constitución. El segundo episodio para eliminar la deuda política se hará realidad la próxima semana. Con esto se pondrá fin a la práctica de financiamiento estatal de los institutos políticos y se aseguran recursos para garantizar el bienestar de los salvadoreños. En 8 días, porque así quedaría, podríamos derogar ya el artículo 210 de la Constitución. El proceso continuará con la ratificación de la eliminación del artículo que establece la deuda política. Posteriormente, la reforma entrará en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Raiza, su punto de vista respecto a este tema, que es algo que también los salvadoreños habían estado pidiéndole al presidente, que era una promesa que tenía el presidente y que por supuesto muy pronto va a ser esto realidad. Sí, me parece que esto pues también es un gran avance, no solo en materia política, ¿verdad? Porque mucha de la ciudadanía, digamos, muchas de las campañas que se han pagado, digamos, a partir de la era democrática, ¿verdad? Sobre todo en los países centroamericanos, esta deuda política, ¿verdad? Creaba, digamos, de alguna manera también que la corrupción se proliferara, ¿verdad? Es decir, muchas veces se creaban partidos o muchos candidatos se postulaban solo para obtener cierta cantidad de votos para que se les pudiera pagar esa deuda política, ¿verdad? Y esto pues definitivamente creaba también mucho malestar en la población, no solo porque muchas veces no se sabía, digamos, a dónde iba a parar ese recurso, de verdad, ese dinero que el Estado estaba pagando, que evidentemente viene a través de todos los impuestos que paga toda la ciudadanía, ¿verdad? Y también esto hacía que muchos de los políticos, ¿verdad? Ya no, digamos, esa cultura de fiscalización que la ciudadanía muchas veces no tenía. Entonces, esa rendición de cuentas por parte de los políticos, ¿verdad? No se realizaba de manera anual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Estas campañas eran pagadas, ¿verdad? Cantidades extremas de dinero, y creo que también el malestar de la ciudadanía radicaba en que hay muchas necesidades también, ¿verdad? Que se pudieran cubrir con este dinero
dinero que ya no se va a utilizar para la deuda política, ¿verdad? En muchos países, ¿verdad? Sobre todo en los países europeos, muchas de las campañas políticas son financiadas, ¿verdad? A través de donaciones, digamos, o de financistas que son, se conocen, ¿verdad? No son financistas, digamos, ocultos. Entonces creo que esto va a hacer, ¿verdad? Que ahora los políticos que vayan a pensar en lanzarse, digamos, a una campaña política en El Salvador, pues de alguna manera estén en el entendido, ¿verdad? Que no va a ser el Estado, digamos, no va a ser la ciudadanía la que va a financiar esta campaña, sino que van a tener que ser recursos propios. Claro, y lo que pasa es que también aquí en El Salvador, bueno, cada voto cuesta entre 5 y 6 dólares como parte obviamente de esta deuda política. Y analizando la vez pasada con uno de los analistas, él me decía, bueno, uno de los partidos que sin duda se va a ver afectado es el mismo Nuevas Ideas, es obviamente quien propone, por supuesto, esta iniciativa para eliminar esta deuda política. Y hemos visto cómo partidos como Arena, como el FMLN se han, bueno, y Vamos también, se han estado criticando y cuestionando el por qué se elimina la deuda política. Yo creo que a la hora de una introspección interna no hay nadie más que pierda que el mismo partido de gobierno. Correcto, y creo que eso es también, ¿verdad?, como gran muestra, digamos, del presidente Bukele, ¿verdad?, que él de alguna manera no es que quiera favorecer, digamos, a nadie, porque como bien lo mencionas, si él quisiera, digamos, seguir, digamos, o cobrar, digamos, esa deuda política, serían Nuevas Ideas definitivamente el que llevara más, ¿verdad?, porque es el que cuenta con mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y no es el caso, ¿verdad?, entonces igual hay partidos, ¿verdad?, que son, digamos, los que se han conocido ahora como oposición, ¿verdad?, que son minorías, digamos, en la Asamblea Legislativa, pero que todavía tienen un caudal político, un caudal de votos importante, digamos, ¿verdad?, sobre todo en las áreas urbanas, ¿verdad? Entonces, me parece que esto, pues también, ¿verdad?, habla, digamos, de lo que el presidente quiere realizar, digamos, es reducir esos costos que han costado muchísimo durante pues décadas, ¿verdad?, al país. Y como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad?, también el hecho de que esos recursos ahora sean, digamos, orientados a otras necesidades que son importantes, ¿verdad? Decía el presidente Bukele en su momento, miren, hay formas de cómo recaudar fondos, como lo ha hecho Nuevas Ideas. Y es una muestra clave, obviamente, de un partido que no necesita la deuda política, sino que ha salido con el mismo apoyo de la gente. Totalmente, y ya digamos adentrándonos un poquito en el tema de las campañas, ¿verdad?, actuales, las campañas políticas ahora son muchísimo más austeras, debieran serlo, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente no se contaba con las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad?, no se hacía, digamos, viral un candidato o un discurso, ¿verdad? Entonces, creo que ahora hay muchos recursos en la que los políticos pueden, digamos, sustentarse, basarse, ¿verdad? Ya no tanto decir, vamos a pautar, digamos, ¿verdad?, en redes sociales, sino que digamos, hacer una política, digamos, más cercana, más humana, ¿verdad?, a la población. Creo que eso es lo que mucha de la gente quiere ver, y pueden ser campañas muy austeras, y como el presidente lo ha mencionado, ¿verdad?, se pueden hacer, digamos, ¿verdad?, campañas de recolección de fondos, digamos, siempre hay gente, muchísima de la ciudadanía que quiere apoyar proyectos en pro de la democracia, ¿verdad?, por ejemplo, la diáspora, que es muy amplia en El Salvador. Entonces creo que se pueden hacer, digamos, esos eventos de recaudación, ¿verdad?, y que a la población no le van a costar ningún centavo, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Ahora bien, esto todavía, digamos, está en la Asamblea Legislativa y repito, siempre las cosas cuando en El Salvador se hacen, se manda un mensaje importante a nivel internacional, y ahí va mi pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué mensaje está mandando El Salvador con eliminar la deuda política cuando en varios países del mundo pues se tiene? Sí, creo que el mensaje pues es importante, ¿verdad?, sobre todo con la gestión del presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, desde que él llegó, digamos, hace más de 5 años, ¿verdad?, que llegó a su primer periodo presidencial. Me parece que el mensaje es como la nueva forma de hacer política, ¿verdad?, esa forma en la que no va tanto a lo tradicional, como esos sistemas, digamos, que eran tradicionales, inclusive como él lo ha mencionado, de esos poderes fácticos que muchas veces están incrustados en el Estado, ¿verdad?, es decir, el Estado como
tal no solo son los funcionarios, ¿verdad?, sino muchos sectores que se han beneficiado, ¿verdad? Por ejemplo, hablando concretamente del tema de la deuda política, ¿verdad? Es claro que muchos de los políticos cuando hacían campañas, ¿verdad?, beneficiaban al sector privado, ¿verdad?, concretamente. Entonces, sí puede ser que todavía haya de alguna manera un cierto, digamos, rezago, haya cierta población que no esté de acuerdo, digamos, población que se beneficiaba totalmente, pero el presidente estar implementando este tipo de leyes, estos proyectos de ley, ¿verdad?, y sobre todo el tema de la ley anticorrupción, ¿verdad?, el combate frontal a las pandillas, ahora la eliminación de la deuda política, yo creo que él está transmitiendo, ¿verdad?, que con muchísima voluntad política, ¿verdad?, y contra todo pronóstico se pueden hacer cambios estructurales, sobre todo, ¿verdad?, no solo cambios que sean a corto plazo, y El Salvador es ejemplo de ello.